Hola chicos, este es un video público que he realizado como complemento del video número 18 de la saga Saber Cómo, titulado Seguridad en sitios de Joomla. En aquel vídeo omití una serie de pasos por cuestiones de tiempo y también por considerar que son muy complejos dentro del contexto de Joomla. Aunque todo lo que vimos en aquel video es válido para agregar un nivel de seguridad a nuestros sitios, sí es cierto que no son suficientes. Esto lo digo porque, en primer lugar, el fichero que contiene la configuración del sitio, incluidos el nombre de la base de datos que utiliza Joomla para su funcionamiento, así como el nombre y la clave del usuario con privilegios a dicha base de datos, todavía se encuentra alojado en una zona pública de nuestro servidor web. Este fichero, cuyo nombre es configuration.php, es necesario moverlo de esta zona pública del servidor web hacia un directorio privado de nuestro servidor. De este modo garantizamos que, ocurra lo que ocurra, cualquier atacante que logre acceder por cualquier método en nuestro alojamiento web no encuentre ni el mínimo rastro de información que le permita ganar privilegios para realizar una actividad en contra del sitio. En segundo lugar, es necesario deshabilitar y editar algunos parámetros en la configuración de PHP de nuestro servidor, que supone un riesgo latente en espera a ser explotados por un atacante experimentado. Y en tercer y último lugar, es vital dotar adicionalmente de un firewall a nuestro sitio. Estos son los tres aspectos fundamentales que trataremos en el presente video, así que sin más preámbulos, continuamos con el desarrollo de estos temas. Utilizaremos un cliente de conexión vía SSH para conectar hacia nuestro servidor y lo primero que haremos será crear un directorio fuera de la zona pública del servidor web. De modo que escribimos en consola el siguiente comando. Con esto crearemos la carpeta llamada alojamiento privado dentro del directorio var. Del mismo modo, con el siguiente comando crearemos dentro de dicha carpeta otra carpeta llamada sitio web y de esta forma mantener una cierta organización, lo cual es muy importante. Con el siguiente comando lo que haremos será mover a esta última carpeta de nombre sitio web el fichero de configuración de Joomla llamada configuration.php, el cual se encuentra ubicado en el directorio de alojamiento del sitio y de paso la renombramos con el siguiente nombre. Con esto hemos conseguido sacar el fichero de configuración de Joomla de la zona pública del servidor web. Como al realizar esta operación nuestro sitio no funcionará adecuadamente, es necesario realizar algunos cambios para solucionar este problema. Bien, existen varios métodos para corregir este problema. El más simple es crear otro fichero llamado configuration.php que, al ser invocado normalmente por el sistema de Joomla, su contenido hará referencia al verdadero fichero de configuración, el cual se encuentra protegido en el directorio privado sitio-web. Para la creación del nuevo fichero, cuyo nombre será configuration.php, utilizaremos el editor de texto V del siguiente modo. Ahora agregaremos en este fichero el siguiente contenido, donde se observa la ruta de invocación al verdadero fichero de configuración de Joomla. Guardamos los cambios y cerramos dicho editor. Concluidos estos pasos, guardamos los cambios y editaremos el fichero de configuración de PHP llamado php.ini de nuestro servidor con el siguiente comando. Para cubrirnos las espaldas, primeramente vamos a agregar dos parámetros declarados como obsoletos en versiones de PHP versión 5.3.0 y eliminados totalmente de la versión 5.4.0. Estos parámetros son modo seguro y registros globales. En versiones recientes de PHP estos parámetros están deshabilitados por defecto y no es posible cambiar su estado desde este fichero de configuración de PHP, pues como ya os dije han sido eliminados de la versión 5.4.0 de PHP.
En ocasiones estos parámetros pueden estar habilitados debido a alguna interacción entre el programador y el sistema como consecuencia del trabajo con alguna aplicación. Razón por la cual es necesario asegurarse que estos parámetros estén deshabilitados. Esto lo hacemos agregando las siguientes líneas en este fichero de configuración de PHP. Bien, el primer parámetro, modo seguro, es un intento por resolver algunos problemas en cuanto a la seguridad en el uso de servidores compartidos y que posteriormente resultó añadir otros problemas de seguridad. Lo mismo ocurre con el parámetro registro globales, y aunque esta directiva no es insegura como tal, sí es inseguro un uso inapropiado de la misma, pues cuando está habilitado se inyectan todo tipos de variables, incluyendo aquellas de peticiones de formularios en HTML, lo que dificulta escribir códigos seguros en un lenguaje de PHP, como por ejemplo en la creación de formularios de acceso al sitio, donde es muy fácil para un atacante autenticarse si éste puede inyectar ciertas variables que utiliza el sistema. Dicho esto, proseguimos con la modificación de los siguientes parámetros. El parámetro deshabilitar funciones puede contener una lista de funciones que querramos desactivar del sistema. Por ejemplo, es deseable desactivar la función phpinfo, la cual puede dar información a un atacante de los parámetros de PHP de nuestro servidor. También es muy conveniente desactivar las funciones popen y procopen, que permiten ejecutar comandos y abrir punteros de archivos para la entrada y salida de información. También agregamos a dicha lista otras funciones separadas, cada una de una coma y un espacio, como se observa en la siguiente línea que acabo de poner aquí. Un parámetro muy importante es el llamado abrir directorios base. Lo que hace este parámetro es definir qué ficheros y directorios son accesibles en el árbol de directorio del servidor. Por ejemplo, si se trata de abrir un fichero, el sistema primero comprueba su localización, y si resulta que la misma está excluida del árbol de directorios especificados en este parámetro, PHP desechará abrirlo, independientemente si está habilitada o no la directiva de modo seguro. Es posible indicar tantos directorios y archivos como se quiera, como bien aparece en la siguiente línea, donde se añade la ruta de los directorios separados entre sí por un carácter de 2 puntos. Obsérvese que se añaden las rutas de la raíz de nuestro sitio web, el directorio de phpMyAdmin y el directorio del servicio de almacenamiento en la nube. Este parámetro lo voy a dejar comentado con el carácter punto y coma, pues aún me falta instalar el componente de cortafuegos para el sitio. Si por el contrario lo dejo activado, sería imposible instalar este o cualquier otro componente en la web. Así que una vez finalizada cualquier tarea de actualización o de instalación, no olviden descomentar este parámetro y reiniciar el servicio Apache para efectuar los cambios. Por último, hay que desactivar el acceso a archivos remotos mediante el siguiente parámetro. Bien, una vez concluida la edición de este fichero de configuración de PHP, guardamos los cambios y salimos del editor B. A continuación, reiniciamos el servicio web Apache con la siguiente línea. Lo único que nos queda es definir los permisos de archivos a nuestra web, pero esto lo veremos en nuestro tercer y último tema, luego de que instalemos el firewall del sitio.
Ahora hacemos uso de un navegador web y accedemos a la ventana de administración de Joomla. Como recordarán del video número 18 de la saga de videos tutoriales llamada Saber Cómo, se ha camuflado el acceso a dicha ventana por este otro link de acceso. Aquí nos autenticamos con el usuario admin y la clave 123456. Así de fácil. En el panel de control comprobamos si la versión de Joomla está actualizada y actualizarla si es necesario. Luego de todo esto nos dirigimos al menú extensiones y seleccionamos la opción gestor de extensiones. Lo que haremos a continuación será instalar el componente llamado RS Firewall, revisión número 43, perteneciente a la versión 1.4.0. La revisión actual de este componente es la número 50 y es de pago. Haré uso de esta versión número 43, la cual fue liberada hace ya unos meses y funciona de maravilla. Personalmente me ha gustado mucho y tiene todo cuanto necesito hasta el momento. En la descripción de este vídeo, que aparece en el sitio www.sambar.es, podréis descargar esta versión, así como un archivo de GeoIP que permite restringir el acceso de países hacia nuestro sitio. Una vez descargado dicho paquete, hacemos clic en el botón seleccionar archivo y localizamos el paquete en el directorio de nuestro ordenador. Una vez seleccionado, hacemos clic en el botón subir instalar y en unos pocos segundos quedará instalado nuestro componente de firewall. Bien, seleccionamos del menú componentes el componente RS Firewall. Nos abre la ventana del gestor del componente, donde se aprecia en la zona derecha la información relativa a la versión del componente, derecho de autor, licencia y un campo para introducir un código para recibir actualizaciones que hay que comprar previamente si queréis. En la zona de la izquierda se muestra una serie de botones que permiten el acceso a las diferentes funciones que realiza nuestro firewall. Más abajo se muestran las incidencias ocurridas en el sistema y al fondo del todo se tiene acceso a las alertas de seguridad que se ofrecen desde el sitio del autor del componente. Lo primero que tenemos que hacer será configurar nuestro firewall. Para ello hacemos clic en el submenú configuración de cortafuego o bien en el botón que aparece en el panel de este gestor. En la nueva ventana de este submenú nos aparecen diferentes pestañas, las cuales iremos describiendo una a una las funciones que realizan. La primera pestaña de título RS Firewall Acceso impide el acceso no autorizado a este componente. Vamos a dejar sus parámetros por defecto y en caso que se quiera modificar alguno, primero tenéis que realizar una salva del sitio por si surge algún problema con el acceso a esta ventana de administración. La segunda pestaña llamada País Bloqueo permite bloquear todas las IP que procedan de un país que se haya seleccionado de la lista. Como ya os dije, esta lista o base de datos GeoIP tenéis que descargarla en la descripción de este vídeo en la web www.sambar.es y la cual vamos a agregar a este componente haciendo clic en el botón seleccionar archivo y localizar el archivo en vuestro directorio de descarga. A continuación hacemos clic en el botón subir. Una vez que se ha cargado la lista, es posible seleccionar de la misma aquellos países que ustedes quieran impedir la correcta visualización del sitio. La tercera pestaña llamada Backend Contraseña también impide el acceso no deseado a la ventana de administración del sitio. Yo os recomiendo dejar los valores de este parámetro por defecto y en caso contrario debéis de realizar con anterioridad un respaldo del sitio. La cuarta pestaña, Control de acceso backend, permite controlar el acceso de usuarios a la ventana de administración del sitio. También permite definir qué componentes del sistema pueden tener acceso estos usuarios,
Dejaremos el valor por defecto que traen estos parámetros y proseguimos con la quinta pestaña llamada RS Firewall Comprobación de Sistema. La misma permite definir la cantidad de archivos o directorios a comprobar en un ciclo. La sexta pestaña corresponde a RS Firewall Scanner activo, que contiene un número de funcionalidades muy importantes para la protección del sitio. Aquí deberemos de realizar las siguientes acciones: habilitar escáner activo con un valor de sí, habilitar CAPTCHA, también definimos el valor que es sí, activar CAPTCHA después de una serie de intentos fallidos de conexión, aquí indicamos un valor de sí, habilitar lista negra automática, aquí también indicamos un valor de sí, habilitar lista negra automática de conexión administrador, aquí indicamos un valor de no, añadir automáticamente a la lista negra después de el siguiente número de intentos, aquí indicamos un valor de 10 o el que ustedes quieran. También indicamos con un valor de sí que nos proteja contra ataques de denegación de servicio. Convertir las direcciones de correo electrónico de texto sin formato a las imágenes, también ponemos aquí un valor de no. Retire la etiqueta metagenerador de la plantilla, aquí indicamos un valor de sí. Verifique las variables del sistema para SQL inyecciones, aquí indicamos un valor de sí, es muy importante. Verifique que las variables del sistema PHP inyecciones con un valor también de sí. Verifique los archivos subidos si tienen varias extensiones, también indicamos un valor de sí. Comprobar los archivos subidos por los patrones de malware conocido, también indicamos un valor de sí. No subir archivos con las siguientes extensiones, aquí se añaden a la lista los diferentes formatos que no deseamos que se suban al servidor. Compruebe el núcleo de Joomla, la integridad de los archivos, también indicamos un valor de sí. Y realizado todo lo anterior, hacemos clic en el botón aplicar que aparece en la parte superior derecha de la ventana. La séptima pestaña llamada RS Firewall Registro de utilidad, nos limitaremos a incluir en el campo del parámetro llamado enviar un correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico cuando se produce un evento, la dirección del correo del administrador del sitio para que seamos notificados de cualquier incidencia ocurrida en el sitio, como por ejemplo un acceso no autorizado, un intento de inyección por SQL a nuestro sitio, etc. Con esto último terminamos la configuración básica de nuestro firewall y también deciros que es posible crear listas negras y blancas para impedir o permitir respectivamente ciertos números IP a nuestro sitio. Estas listas se pueden crear haciendo clic en el submenú lista negra, lista blanca, y para crear una nueva lista se hace clic en el botón nuevo y en la nueva ventana que nos emerge se introduce el número IP en cuestión en el campo del parámetro dirección IP y se define a qué tipo de lista pertenece en el parámetro tipo de lista. Por último, publicaremos la nueva lista en el parámetro publicado y hacemos clic en el botón guardar y cerrar. Bien, en el submenú registro del sistema se puede visualizar las incidencias ocurridas en el sistema. En este punto volvemos a nuestra consola y cambiaremos los permisos de todos los ficheros de nuestro sitio para que no se puedan modificar ni eliminar por ningún usuario. Esto lo hacemos con la siguiente línea de comandos. Cuando se quiere realizar la instalación de un componente en nuestro sistema, agregar una imagen a un nuevo artículo o cualquier otra tarea que requiera escribir o añadir algún fichero al sitio, tenéis que cambiar los permisos de ficheros con el siguiente comando. Y una vez concluida la tarea, es obligatorio devolver los anteriores permisos.
Otro detalle es que si queremos actualizar Joomla o los componentes del sitio, tenemos que activar el acceso a archivos remotos en el parámetro allow url fopen en el fichero de configuración de PHP llamado php.ini, ya que Joomla los exige para descargar los archivos necesarios desde las fuentes remotas. Luego de terminar las labores de actualización, hay que desactivarlo nuevamente. Regresamos al gestor del cortafuego de Joomla y hacemos clic en el submenú comprobación del sistema y luego hacemos clic en el botón realice la comprobación del sistema. Con esto se realiza una comprobación de la seguridad de vuestros sitios basados en criterios tales como la versión de Joomla instalada, así como la del propio cortafuego, permisos de los ficheros del sitio, patrones de malware de entrada. También se basa en la información sobre la integridad del fichero de configuración del sitio, o sea, si se encuentra o no en la zona pública del servidor web. También se basa en los parámetros de configuración de PHP, los cuales ya hemos corregido en el tema número 2 de este video, así como otros criterios que tienen que ver directamente con Joomla. De acuerdo a los criterios antes mencionados, este componente genera un número de nivel de seguridad con el que contará vuestros sitios y además les indicará paso a paso las diferentes acciones que cada uno de vosotros tenéis que realizar para elevar el nivel de seguridad del sitio. Bien, espero que haya quedado claro todo lo que hemos visto hasta aquí. Por el momento no tengo otra cosa por comentaros sobre la seguridad en los sitios, en especial sobre Joomla. Y lo que sí os puedo garantizar es que con estas medidas mantendrán ocupados por un buen tiempo todos aquellos que intentan atacar a vuestros sitios. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Recuerden, soy Luis González y os envío un saludo desde el País Vasco.